gracias por su presencia. Quisiera saludarles aquí desde Sao Paulo, Brasil. Quien les habla es el doctor Julio César Acosta Navarro. Soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, de formación médico-cardiólogo, y estoy aquí por mi experiencia en el campo de la ufología, que lo tengo hace 44 años, desde mi época de adolescente. Y a partir de ahí, ¿no? Acompañé la ufología de una manera histórica, con actividades de campo, actividades teóricas, y acompañé mi carrera profesional tanto a nivel de graduación como posgraduación. En 2011, ya habiendo emigrado aquí al Brasil para hacer mis estudios de posgraduación y doctorado, decidí formar un grupo de investigación en torno de un proyecto que había pensado, ya con mi título de doctorado, ¿no? Y teniendo ya incursionado dentro del ambiente académico en el sentido estricto de la palabra, con varias publicaciones en revistas científicas dentro del campo de la cardiología, ¿no? Que es mi especialidad. Percibí que para aquella época de 2011, la ufología, ¿no? Había evolucionado poco en el sentido de su aproximación científica. De esta manera había una especie de vacío, ¿no? En los grupos de estudio y en las publicaciones, ¿no? De un abordaje que obedeciese a la metodología científica, ¿no? Abordaje cartesiano, ¿no? Del fenómeno. Entonces, de esta manera, en 2011, tomé la decisión, ¿no? De asumir el compromiso de científico y recluté, ¿no? A personas interesadas en la ufología en torno del proyecto llamado Final Contact Project. El Final Contact Project, ¿no? Es un proyecto, ¿no? Como toda investigación, la investigación científica se delimita en un objetivo específico de un campo, no puede ser difusa, ¿no? En este caso, la ufología ha crecido tanto de tantas maneras que uno puede desarrollar hipótesis de trabajo y proyectos de investigación en diferentes campos de la ufología, por ejemplo, abducción, agroglifos, análisis fotográfico, banco de dados, hasta neoarqueología, o sea, una serie de capítulos de ufología donde uno puede desarrollar hipótesis de trabajo y proyectos de investigación. Entonces, en nuestro caso, en este caso, decidí abordar un capítulo de la ufología que es el contactismo, actualmente llamado contactos inmediatos de quinto grado. Como recordarán, el contacto inmediato de primer y segundo grado fueron contribuciones científicas del célebre ufólogo americano Joseph Allen Hynek. El contacto de primer grado, avistamiento a distancia, museo de día o de noche. Contacto inmediato de segundo grado, manifestaciones físicas, do OVNI, do objeto voador no identificado, né? Tanto no chão, nos vehículos, en el suelo, nas pessoas, nos animales, né? Porque está más próximo. Contacto inmediato de tercero grado, segundo Hynek, es la observación de seres extraterrestres dentro de las naves o en torno de las naves, ¿no? Inclusive hubo una película famosa, una de las, yo diría, la mejor película, no diría de ciencia ficción, porque ficción creo que tiene 30%, 70% está basado en casuística real, contactos inmediatos de tercer grado. Posteriormente, ¿no? Ya no participando Hynek en esta clasificación, en 1993, en Instituto Massachusetts, se realiza un congreso sobre aducción y se establece, se consagra el concepto contactos inmediatos de cuarto tipo o fenómeno de aducción, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros ya para 2011, de cierta manera, a través del FANA, consagramos, ¿no? Un concepto que por algunos investigadores estaban comentando, el contacto inmediato de quinto tipo. Y lo definimos como aquellos casos donde la persona, de una manera consciente, reporta un contacto con inteligencias extraterrestres de una manera psíquica o física, con flujo de informaciones, ¿no? En esencia, ese es el concepto de contacto inmediato de quinto tipo.
¿Y cuál era la contribución de este trabajo? De este trabajo que fue diseñado en 2011 y que durante varios años se trabajó una casuística de 72 casos en el mundo que se suponía haber sido un contacto avanzado de quinto grado, 72 que se suponía. ¿Y cuáles son las dos grandes contribuciones? Tiene dos grandes contribuciones a Conta Project. La primera contribución es que va a testar una hipótesis arrollada, una hipótesis avanzada, una hipótesis osada. ¿Eh? La hipótesis es que algunos casos de contactos inmediatos de quinto grado o contactados, contactismo, podrían ser considerados auténticos. Esa es la hipótesis, ¿no?, avanzada. Y al final su contribución es que al final, ¿no? Y la segunda es que él propone un método. ¿Cómo podremos decir si es un caso auténtico? ¿Cómo podríamos decir un caso auténtico? ¿No? ¿Cómo podremos? Si no tenemos una máquina de retroceder el tiempo, ¿no? Para poder saber qué ocurrió en el día, ¿no? Entonces, utilizando, los conocimientos previos, de los conceptos filosóficos de qué se considera verdadero, y por otra parte la casuística de la ufología, consigo diseñar una propuesta de los 12 criterios, 6 criterios subjetivos de análisis lógico y racional de las informaciones pasadas, y 6 criterios objetivos, o sea, evidencias, validación de las informaciones. Entonces, de esta manera se crea un método a partir de 12 criterios donde, según la ecuación, 6 criterios subjetivos, lógica, pragmatismo, intuición, consistencia de las informaciones, etcétera. Se crea este método y al final se concluye que aplicando estos 72 casos, una tercera parte podría ser considerado auténtico. Sixto Pascual, Donato Cervantes, Eugenio Siragusa, George Adamski, ¿eh? Billy Mayer, ¿eh? Todos esos casos mencionados son considerados al final alta probabilidad de ser auténticos, porque en ciencia, la ciencia es probabilística, no es absoluta. Entonces, nuestra conclusión es que una tercera caso de esa casuística era considerada, y muchos, la mayoría no eran, ¿no? Eran personas que inventaban, que tenían problemas psicológicos, psicóticos y otra serie de explicaciones, ¿no? Entonces, la gran mayoría no era auténtico, según nuestros parámetros, ¿no? Entonces, este trabajo tiene estas dos contribuciones. Prueba hipótesis, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no? eh, ofrece ese método, ¿no? Un método que puede ser replicado. Y aliás, ¿no?, años después sería replicado con una nueva equipe de pesquisadores treinados, más ainda no Brasil, que sería el proyecto Epimeteo, ¿no?, que es el proyecto más reciente, ¿no? Então, entre tanto, acompañaba este proyecto en 2011, un grupo, ¿no?, un grupo que me acompañó y que me acompaña, y yo quiero mencionar a todos sus miembros de la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, actualmente una organización no gubernamental dedicada exclusivamente ao estudio y pesquisa do fenómeno de contacto extraterrestre, até onde não sabemos, é a única organización no gubernamental, ¿no?, no Brasil, que es un país continental, y posiblemente de América Latina. No sé si existe, acredito que deben existir equivalentes en Norteamérica, en Europa, ¿no?, con personalidad jurídica, con todos sus derechos, como una organización. Inclusive en 2021, el gobierno de Brasil, el ministerio, nos consideró una OSIPI, una organización social de interés público, o sea, una ONG con valor social, ¿no? Entonces, conseguimos estos medios. Y cuando fue publicado en 2016, ¿no? Inmediatamente hubo respuesta de algunas entidades académicas, ¿no?, en el Hospital Las Clínicas, se presentó los resultados, en el Perú, en la Universidad de San Marcos, donde se presentó, y organizaciones como MUFON, ¿no?, de los Estados Unidos en 2020, también nos se dio una conversación, y algunos medios jornalísticos. Desgraciadamente, ¿no?, la publicación de Final Contact Project no tuvo, digamos, lo que podría tal vez ser una mayor difusión, ¿no?, una divulgación por una serie de motivos, ¿no? Sin embargo, ¿no?,
Esto sirvió para hacer esta primera publicación, la consolidación de esta organización no gubernamental, ¿no? Y una serie de eventos internacionales, ¿no? Con otras producciones como el Manifiesto de 2019, direccionado a las Naciones Unidas, que también es un documento público, ¿no? Así como el Final Contact Project está publicado en una revista Open. ¿Qué quiere decir una revista Open? Una revista Open quiere decir que no es necesario que la persona pague una suscripción para poder tener acceso al conocimiento. Entonces, una revista OPE tiene la ventaja de que cualquier persona teniendo acceso a Internet tiene acceso a la íntegra de este trabajo de 13 páginas, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Esto serviría, ¿no? El Final Contact Project, ¿no? Sería una grande contribución a la publicación, ¿no? Científica dentro de papers, ¿no? Yo calculo que debe haber en la literatura mundial, ¿no? Calculo que debe haber tal vez 40 o 50 papers que hablen sobre la cuestión de contacto extraterrestre. Sin embargo, ¿no? A grande mayoría o tal vez total de trabajo son hipótesis conservadoras, ¿no? O sea, hipótesis especulativa o trabajos que tentan demostrar que los casos de abducidos o contactados no son reales, sino son explicados por fenómenos naturales o fisiológicos, ¿no? Entonces, el Final Contact Project es un paper milestone, un paper marco, ¿no? Porque él prueba una hipótesis de alta probabilidad de contactos avanzados, ¿no? Eso, bueno, y posteriormente nuestras actividades, ¿no? En 2017, 18, ¿no? Con divulgación de esto, con consolidación del grupo, prepararía, ¿no? Para, con un nuevo equipo de investigadores, ¿no? Uno nuevo dentro de la academia, se trabajase el Epimetheus Project, ¿no? Que sería otra investigación dentro del campo contactismo, ¿no? Con una diferente casuística mundial de 66 casos, pero que a diferencia de otro, él acrecentaría y se enriquecería con las informaciones recibidas en los casos de contactados auténticos, ¿no? Los contactados auténticos, muchos de ellos recibieron informaciones en diferentes campos del conocimiento, informaciones de naturaleza histórica, biológica, geográfica, ¿no? Una serie de informaciones, ¿no? Que serían categorizadas, ¿no? En el paper Epimetheus Project, ¿no? Para mostrar un rotero, dar un panorama general, ¿no? De lo que significaría estos contactos, ¿no? Llegaríamos a las conclusiones que las inteligencias que llegan no son una inteligencia, son diferentes procedencias de diversos lugares, no son planetas, sino tal vez dimensiones, ¿no? Que un nivel de avance tecnológico y científico está por encima de la humanidad, al punto de que ellos llegan para nosotros y nosotros no conseguimos llegar a ellos, ¿no? Entonces, una serie de contribuciones, ¿no? El Final Contact Project, ¿no? Que es reciente, ¿no? Y que es será motivo, pues, de comentarlo más en una próxima oportunidad. Gracias.